Y bueno, los puntos a abordar durante esta presentación va a ser una breve introducción de lo que vamos a ver durante este corto tiempo que vamos a estar aquí en Estados Unidos. Vamos a ver un panorama general de la tecnología de los motores eléctricos que existen actualmente en el mundo para las diversas aplicaciones. Y bueno, el propósito de esta presentación está enfocada a lo que son motores monofásicos. Entonces vamos a estudiar un poco de los componentes que integra un motor monofásico. A la vez vamos a estudiar los tipos de motores monofásicos y nos vamos a enfocar en los motores que WEC México fabrica en la planta aquí en Huehuetoca. Y vamos a ver cómo es la selección de un motor y la interpretación de una placa de datos para la correcta selección del motor monofásico dependiendo de su aplicación. Bueno, actualmente en el mundo, la mayor parte de la energía eléctrica que se produce está enfocada a lo que es la industria y una pequeña parte a lo que es el uso doméstico. Posteriormente a esto, las estadísticas mencionan que la mayor parte de la energía eléctrica producida, ya sea destinada para industria, ya sea para comercio, ya sea para doméstico, es usada para motores eléctricos. Entonces, hay aquí la importancia de saber y tener noción de motores eléctricos, cómo funcionan, la selección y los tipos de motores eléctricos que sí existen. Entonces, la ventaja de un motor eléctrico, especialmente en lo que nos vamos a enfocar el día de hoy, que son motores monofásicos de inducción, que es parte del objetivo de esta presentación, es el bajo costo que este representa, el bajo costo de mantenimiento y el poco mantenimiento que este se requiere. Y pues, básicamente, la simple construcción que esto conlleva. Y bueno, dentro de todas las aplicaciones que puede tener un motor, industrial, un motor eléctrico, vamos a enfocarnos, principalmente a lo que son motores monofásicos, y con ello, pues, nos lleva a lo que es el uso doméstico, donde más podemos ver la aplicación de motores monofásicos. A veces se nos hace difícil o complicado dimensionar cuál es el uso general de un motor monofásico. A veces cuando uno pregunta: "No, pues, ¿dónde puedes encontrar un motor monofásico?", se nos hace un poco difícil dar una respuesta, pero en realidad el motor monofásico tiene una gran versatilidad y por ello conlleva y es usado en muchas aplicaciones. En esta imagen podemos ver el uso de un motor eléctrico en un portón, que normalmente está conectado a un reductor que utiliza una cremallera para abrir y cerrar, en una podadora de pasto, en algunas bombas que utilizamos para poder, subir agua a nuestras casas, a llenar una alberca, como se muestra en la imagen, algunos extractores, en el aire acondicionado que tenemos a veces en nuestras casas. Entonces, el uso del motor monofásico es muy amplio, incluso muchas veces no, como les mencionaba, no llegamos a dimensionar cuál es el uso completo de todos de ellos. Y bueno, para todas esas aplicaciones se requiere un motor monofásico o un motor eléctrico específico que cumpla con los requerimientos de esa aplicación. Por eso tenemos diferentes motores o división de motores, principalmente la división inicial es en motores de corriente alterna y posteriormente motores de corriente continua y un motor universal que puede ocupar cualquiera de los 2 tipos de corrientes. Aquí en esta imagen o en este diagrama, nosotros el objetivo de la presentación va a ser en el primer ramo, que es motores monofásicos asíncronos que utilizan el funcionamiento de jaula de ardilla. Los motores monofásicos el objetivo de esta presentación va a ser de fase dividida, capacitor de partida, capacitor permanente y con 2 capacitores. Ajá. En este diagrama podemos, ver los motores, el universo de motores eléctricos que existe actualmente y los motores que fabrica WEC México. Por ejemplo, lo que es, los que están resaltados en azul son motores que se fabrica por WEC Motores. Los resaltados en rojo son por, WEC Energía, que son motores más grandes, aplicados en la industria, por lo que son, pueden ser mineras, termoeléctricas. Y los, resaltados en negro son motores que WEC México, al día de hoy aún no fabrica, pero, pues, tiene proyectado en algún momento. Y bueno, ¿cuáles son los componentes principales de un motor monofásico?
Para que el motor monofásico pueda desempeñar su función correctamente, vamos a requerir el uso de una tapa trasera y una tapa delantera, lo cual su principal función va a ser mantener la concentricidad del eje dentro del estator, ajá, y el por para que este pueda girar. Obviamente vamos a requerir lo que son rodamientos, elementos rodantes, ajá, que básicamente su función es precisamente permitir el libre giro del rotor. Para motores monofásicos, el principal uso de rodamientos es de rodamientos sellados, ya esos con el fin de evitar contaminación de grasa, disminuir el mantenimiento, dado que como son rodamientos sellados, entonces no se requiere que se esté reengrasando, que se necesite la apertura del motor para poder engrasarlo, en lo cual puede traer un daño posterior. Para el uso de motores monofásicos, la construcción lleva lo que es un platinado, lo cual nos va a ayudar a conectar y desconectar lo que es un devanado auxiliar, en conjunto el centrífugo. También lleva lo que es un ventilador interno, su función principal es garantizar el flujo de aire necesario para la refrigeración del motor y así evitar que se caliente y llegue a la quema de este mismo. Va a llevar, obviamente, lo que es un rotor y un eje, lo cual su función es recibir el par y transmitirlo a través del eje a la aplicación a la cual esté destinado. Va a llevar lo que es una carcasa, por lo cual su función es alojar el estator bobinado, mantenerlo fijo. Va a llevar lo que es un capacitor, con lo cual puede ser capacitor permanente, puede ser capacitor de arranque, o puede llevar ambos, o en el caso de motor de fase dividida, no lleva capacitor. Y pues en caso que lleve capacitor, pues la cubierta del capacitor. Y como último, podemos y a gran escala podemos decir que lleva hastes, lo cual su función es mantener unido todo el motor, darle rigidez. También lleva lo que es una tapa de conexión en caso de que lleve caja conexiones, o ya son especificaciones dependiendo el cliente y la aplicación. Y pues para todos estos lleva lo que es una arandela de precarga, la cual su función es garantizar la vida útil del rodamiento. Vamos a estudiar un poco más cada uno de los componentes de los motores monofásicos, a manera de entender cómo funcionan y cuál es su importancia dentro del motor monofásico. El primero de ellos va a ser el estator bobinado. A diferencia de los motores trifásicos, su principio de funcionamiento es crear un campo magnético giratorio a través de tres fases que están desfasadas 120 grados eléctricos y 120 grados dentro del estator bobinado. Esa es la manera en la cual un motor trifásico crea un campo magnético giratorio. En el caso de un motor monofásico que solamente utiliza una fase para poder funcionar, si tú simplemente lo conectas a la red de alimentación sin que tú tuviera un devanado auxiliar, este simplemente va a generar un campo magnético pulsatorio. Entonces, ahí la importancia de tener un devanado auxiliar, el cual va a estar desfasado 90 grados eléctricos eh, dentro del estator bobinado, dentro de la laminación, para poder ayudar poder crearle desfasamiento de corrientes y con esto poder dar el impulso necesario para que el motor pueda arrancar. Básicamente, el estator bobinado está fabricado de una laminación, tanto bueno, la lámina de rotor y estator. Esta laminación está hecha de acero al silicio, lo cual nos va a facilitar el flujo del campo magnético a través de él. Este paquete estator está creado de diferentes láminas, son varias láminas compactadas, presionadas, esto con el fin de reducir las pérdidas eddy, ajá, las pérdidas por corrientes parásitas. Entonces, eso es lo que nos ayuda, están aisladas entre sí y ese propósito de que sea una laminación y no un bloque completo. Posteriormente viene lo que es el devanado principal y auxiliar dentro de lo que son las ranuras, el cual es la que está conectada a la fuente de alimentación, va a crear los campos magnéticos, los polos, para que pueda darse la fuerza electromagnética inducida. ¿Ok? Igualmente,
Dentro del paquete estator bobinado encontramos lo que son aislantes, que es una parte muy importante dentro del motor, dado que esto nos va a garantizar la vida útil del motor. El motor lleva dentro de las ranuras un papel aislante especial, lleva en el fondo de ranura y en el cierre de ranura, lo cual nos va a aislar lo que es el alambre magneto de la laminación del estator. Los devanados entre sí llevan aislantes y el motor es aislado y barnizado por inmersión para garantizar rigidez y evitar contaminación externa, que algún contaminante externo pueda degradar nuestro aislante y así acortar la vida útil del motor. Entonces, básicamente la función del estator bobinado es crear el campo magnético para que podamos tener una torque de salida. Igual, pues parte de los componentes del estator son las conexiones, las terminales de conexión, que nuestro motor está identificado por colores. Entonces, cuando adquieran un motor BEC, van a poder identificar las terminales, tanto por colores como por nombre, lo cual es importante, dado que en algunas situaciones se nos es difícil poder llegar a hacerla una conexión de un motor. Otro de los componentes que integra un motor monofásico es el rotor, el cual está básicamente constituido por lo que es barras de aluminio. Para nuestro caso y nuestro objetivo de estudio vamos a hablar de lo que es jaula de ardilla. ¿Por qué se le conoce como jaula de ardilla? Nosotros, si extraemos lo que es el eje y lo que es la laminación, nos va a quedar justamente lo que podemos ver en la imagen, una rueda característica pues de una que le colocan a las ardillas para que puedan girar. Entonces, por eso de ahí el nombre de rotor jalado de ardilla. En este rotor, por el efecto del campo magnético giratorio, se va a generar unas corrientes inducidas, el cual va a ser transmitido ese par a través del eje. Entonces, parte de los componentes del rotor va a estar un eje, va a estar las barras de aluminio, cual su función es al campo magnético, al estar girando, va a cortar esas barras de aluminio. Entonces, cuando se van a crear las corrientes inducidas y se va a crear el par correspondiente, la laminación del rotor, lo cual su función es incrementar ese campo magnético que va a interactuar con el campo magnético giratorio del estator. Un anillo de cortocircuito a los extremos de cada uno, lo cual su función es cerrar el circuito para que se puedan inducir esas corrientes. La mayoría de los rotores llevan lo que son las aletas de ventilación. Algunos motores no están provistos de un ventilador, por lo cual es necesario unas aletas internas, las cuales van a crear el flujo necesario de aire para que se pueda ventilar el motor y así garantizar una temperatura aceptable de funcionamiento. Igualmente, ahí, al lado de las aletas podemos ver unos pines. Esos pines, su función se les conoce como pines de balanceo para garantizar que el motor no tenga alguna vibración, lo cual pueda afectar durante la aplicación. En la parte del eje, para poder utilizar esa potencia, en el extremo normalmente vamos a tener unos o eje roscado, que es la mayoría de veces para aplicación para bomba, o vamos a tener lo que es un eje con cuñero, lo cual pues ya la aplicación o método de acoplamiento va a ser a través de poleas directamente, pero a través de un cuñero, ajá, que nos va a apoyar a poder transmitir ese torque. Parte de los componentes de un motor monofásico es el platinado. Este platinado nos va a ayudar a desconectar el devanado auxiliar del cual ya estuvimos platicando anteriormente. El devanado auxiliar solamente trabaja durante el arranque del motor. Como lo habíamos estado platicando en el funcionamiento del motor, se necesita desfasar una corriente para poder crear el torque inicial y entonces el motor puede estar girando. Pero una vez que el motor ya rompe esa inercia y ya está girando, es necesario desconectar el devanado auxiliar para que no se queme. Entonces, ¿cómo lo logramos? A través del platinado, que es una serie de componentes de una serie de láminas, puede ser una o dos, dependiendo la característica del motor,
que está conectado al devanado auxiliar del motor y que está conectado a los capacitores y que van a las terminales de conexión que nos van a ayudar a desconectar lo que es el motor, el devanado auxiliar. En conjunto de este conjunto de componentes que nos van a ayudar a desconectar lo que es el devanado auxiliar, encontramos lo que es el interruptor centrífugo. El interruptor centrífugo es un dispositivo que cuenta con masas y que funciona a través de fuerza centrífuga. Una vez que tú arrancas el motor empieza a girar y por acción de la fuerza centrífuga y de las masas en la cual está acopladas a este interruptor centrífugo, va a hacer la apertura. El interruptor centrífugo va montado en lo que es el eje y el platinado va montado en lo que es la tapa trasera. Entonces, cuando el interruptor centrífugo alcanza cierta fuerza que es suficiente para aperturar ese dispositivo, se va a desplazar en cierta distancia sobre el eje. Entonces, esto va a abrir o se va a desconectar de esas platineras que se pueden ver en la imagen derecha. Entonces, ¿cómo se logra la desconexión del devanado auxiliar? La apertura del centrífugo se alcanza aproximadamente al 80% de la velocidad nominal del motor. Normalmente cuando ustedes arrancan un motor, se escucha cuando se abre el centrífugo, porque escucha como un clic. Arrancas el motor, una vez que alcanzas su velocidad, el 80% de su velocidad nominal, se abre el centrífugo y se escucha un pequeño clic. Y cuando se apaga es más notorio, dado que cuando se va parando, se escucha el roce de que tiene el centrífugo con las platineras. Entonces muchas veces nos llegan a decir, oye, es que el motor tiene ruido cuando va parando, pero no, es el roce que llega a tener el centrífugo con lo que son las platineras, lo cual es muy normal y es parte del funcionamiento del motor monofásico. Ahora bien, otros componentes con los cuales necesitan los motores para poder funcionar y crear ese campo magnético giratorio es con la ayuda de capacitores. Para el uso de capacitores, nosotros utilizamos lo que son capacitores electrolíticos, en los cuales internamente tienen un líquido y tienen papel aislante, lo cual nos va a ayudar a crear ese efecto capacitivo. Nosotros podemos utilizar, como habíamos mencionado anteriormente, podemos tener motores con capacitor de partida o de arranque, que le llaman, y capacitor permanente, los cuales su función principal va a ser ayudarnos a aumentar el par de arranque, o en el caso del capacitor permanente, pues va a ser incrementar la eficiencia del motor. Algunos motores, dependiendo de la especificación del cliente, se les puede colocar lo que son protectores térmicos, los cuales su función es ayudarnos a proteger el motor en caso de alguna sobrecarga o de sobretemperatura que llegue a experimentar el motor, ya sea por algún bajo voltaje, ya sea por sobrecarga en la punta del eje, o por algún cortocircuito externo al motor que llegue a tener. Entonces, estos dispositivos protectores térmicos nos van a ayudar a básicamente a desconectar el motor y a protegerlo antes de que se dañe el aislante. Nosotros aquí en México utilizamos normalmente lo que es un protector térmico fenolítico o protector térmico bimetálico. Esto depende básicamente de lo que es la aplicación y la especificación del cliente que el cliente requiera. Ahora, ¿qué tipos de motores monofásicos nosotros fabricamos aquí en México? Fabricamos lo que es split phase o fase dividida, capacitor de partida, capacitor permanente y un motor con ambos capacitores, capacitor de partida y permanente. Vamos a empezar con el estudio de un motor split phase o de fase dividida. Un motor de fase dividida básicamente pues tiene los mismos componentes que habíamos mencionado anteriormente. Tiene lo que es un instalador de vanado, un rotor. ¿Cuál es su principal característica? Pues presenta un par de arranque igual o ligeramente superior al nominal, lo que limita su aplicación a potencias fraccionarias en cargas que requieren un bajo par de arranque. Básicamente este motor no lleva lo que es un capacitor auxiliar, porque su principio de funcionamiento se basa en utilizar un bobinado auxiliar que tenga una mayor impedancia a la corriente. ¿Cómo funciona esto? Básicamente, el bodevanado auxiliar está integrado dentro de las ranuras a 90 grados eléctricos de desfasamiento con un calibre o menor, lo cual nos va a ayudar a aumentar la resistencia
de la corriente. Entonces, básicamente, lo que nos va a hacer este devanado auxiliar va a ser atrasar la corriente o crear una corriente desfasada para que así se pueda crear un campo magnético resultante. Entonces, es la manera en la cual este rotor o este motor de fase dividida funciona. Pero debido a eso, pues sus aplicaciones están limitadas a aplicaciones a la cual no requiere un par de arranque fuerte o grande inicial para que este no tenga complicaciones al arranque. Entonces, ¿cuáles son sus principales aplicaciones? Lo que son pequeños ventiladores, extractoras, trituradoras, pequeños compresores y pequeñas bombas centrífugas. Ahora, un motor con capacitor de partida. Estos motores con capacitor de partida tienen los mismos componentes, lo que es un devanado auxiliar y un devanado principal. El devanado auxiliar está igualmente desfasado 90 grados eléctricos del devanado principal, que está conectado en serie a un capacitor. ¿Cuál es la función del capacitor? Cuando un capacitor de partida es conectado en serie, al arranque del motor va a crear o va a descargar la energía acumulada que tiene. Entonces, de esta manera va a crear una corriente adelantada, por así decirlo. Entonces, se va a crear ese desfasamiento necesario para que se pueda crear una corriente resultante y el campo magnético pueda girar y entonces así romper la inercia. Normalmente, ¿cuáles son las ventajas de este motor con capacitor de partida? Pues básicamente es un par de arranque alto. Estamos hablando de un 200 o al 300% del par nominal. Pues normalmente este motor de los que fabricamos aquí en México son desde potencias fraccionarias hasta una potencia de 3 HPs normalmente. Mayores ya se requiere una especificación especial. Sus mayores aplicaciones pueden ser lo que son compresores, bombas, equipos rurales que requieran una parte de arranque alto, como lo puede ser sierras, normalmente máquinas y herramientas, igual se llega a utilizar lo que son entornos. ¿Cuáles son sus limitaciones de este motor? Pues al tener un devanado auxiliar, al tener componentes móviles como lo son la platinera y el centrífugo, tenemos limitaciones como lo son los números de arranques que tiene que soportar o lo que son admisibles para este motor. Muchas de las veces las aplicaciones requieren que el motor pare y arranque varias veces en un corto periodo de tiempo. Esto puede crear un problema dado que por la alta corriente que se requiere en el arranque, normalmente un motor eléctrico al arrancar consume de 5 a 6 veces su corriente nominal. Entonces, al tú estar aprendiendo y arrancando un motor que tiene platinado y centrífugo, puede estar arqueando lo que es ese platinado, entonces se puede quedar pegado. Entonces, el devanado auxiliar puede quedar conectado, no se va a desconectar durante el funcionamiento y puede crear la quema del motor. Un motor con capacitor permanente. Estos normalmente tienen un par de arranque bajo, del 40 al 100% del par nominal. Este normalmente se ocupa para lo que son pequeñas lavadoras, aplicaciones, ajá, que su aplicación puede ser reversible, que requiere un par muy bajo. ¿Cómo funciona? El capacitor permanente, básicamente su función es mejorar el desempeño del motor, su rendimiento, así como lo que es el factor de potencia del motor. Entonces, este tipo de motores son muy versátiles para lo que son pequeñas aplicaciones. Y lo igual que los demás, el devanado auxiliar funciona solamente durante el arranque y un pequeño periodo de tiempo. Mas- Motor con capacitor de partida y permanente. Este motor básicamente utiliza lo que son ambos capacitores. Lo que utiliza es la ventaja de ambos.
lo que es la eficiencia de un motor con capacitor permanente y el par de arranque alto de un motor con solamente capacitor de partida. Esto es un motor mucho más complejo, por lo cual igual representa un mayor costo y por lo mismo igual se fabrica normalmente para potencias mayores a 1 HP. ¿Cuáles son sus principales aplicaciones? Pues son para aplicaciones como lo son bombas que requieren un par de arranque, como lo son sierras, como lo son compresores principalmente, que requieren un par de arranque superior, que le ayuden a romper esa inercia. Este tipo de motor lleva lo que es el conectado en serie, lo que es un motor el permanente, en paralelo con el capacitor de partida, que está en serie con lo que es el conjunto platinado centrífugo, que posteriormente de cierto tiempo se va a desconectar, pero en su momento ya nos dio ese par de arranque que necesitamos. Ahora, ¿cuándo voy a utilizar uno? ¿Cómo voy a utilizar otro? ¿Cómo lo voy a seleccionar? Como lo estamos viendo durante la presentación, ¿cuál es la principal característica o la principal diferencia de cada uno de ellos? Pues va a ser el par que nos va a ofrecer este motor durante el arranque y eso lo va a requerir o lo va a especificar nuestra aplicación en específico. En esta gráfica podemos ver lo que es la comparativa del torque del motor conectado al 100% del voltaje contra lo que es la velocidad de rotación del motor. Aquí se hace la comparativa de lo que es el motor de capacitor de permanente, de arranque y ambos. Entonces, como se puede ver en la gráfica, el capacitor de arranque, con el motor con capacitor de arranque permanente, va a tener nos va a ofrecer un par de arranque superior, incluso durante la aplicación, en comparativa de los demás motores. ¿No? Igualmente se ve en la gráfica que al 80% de la velocidad nominal se hace lo que es el cambio, se hace lo que es la desconexión del devanado auxiliar para que solamente quede funcionando lo que es el devanado principal y así pueda estar rotando normalmente y entregue la par en el eje. Ahora, estamos platicando, estamos conversando sobre la aplicación específica de los motores y qué es lo que se requiere para poder seleccionarlo. Es importante para hacer una correcta selección de este motor, lo que es saber la aplicación, cuál va a ser la máquina a conducir del motor. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando uno no conoce cuál es la aplicación, pues simplemente se dice, pues utiliza este motor, ¿no? Pero a lo mejor no es el indicado, porque a lo mejor requiere un par de arranque alto, porque a lo mejor requiere lo que es una mejor eficiencia por las normativas. Ujú. Entonces es necesario conocer la aplicación, cuál va a ser la potencia nominal del motor requerida. Muchas veces pensamos que colocar un motor de mayor potencia dentro de la aplicación es mejor, lo cual no siempre es correcto. ¿Por qué? Porque los motores están diseñados para trabajar al 100% de su potencia. Entonces, cuando tú pones un motor que está demasiado sobrado para la aplicación, puede crear lo que son pérdidas y mayor consumo de corriente que se va a ver reflejado en lo que son los recibos de luz. También es importante definir lo que va a ser la polaridad y la velocidad de rotación del motor, dado que muchas veces para la aplicación se requiere lo que es alta velocidad, un motor de 2 polos que rota a 3600 revoluciones. Su principal aplicación puede ser un ventilador, alguna bomba, pero si tú, por ejemplo, cuando reemplazas un motor, no conoces lo que es la velocidad y colocas un motor de velocidad de rotación inferior o mayor, puede llegar a tener afectaciones, porque el torque está directamente relacionado con lo que es la velocidad. Entonces, si tú requieres un motor con velocidad inferior, porque requieres al mismo tiempo un torque alto en comparativa si colocas un motor de alta velocidad, pero te va a ofrecer un torque menor al requerido. También es importante definir cuál va a ser la frecuencia de funcionamiento del motor. Normalmente nuestras redes de alimentación de aquí en México son a 60 Hz en uso doméstico, pero muchas aplicaciones son específicas, en lo cual está conectado el motor a través de un variador de frecuencia. Eso depende de la aplicación. Entonces es importante que se defina cuál va a ser la velocidad
de operación del motor o cuál va a ser el rango de frecuencias al cual va a estar operando el motor para así nosotros poder ofrecer un motor adecuado que pueda soportar esa variación de frecuencia o esa frecuencia, por ejemplo, motores que funcionan en Canadá o que en Europa, pues como bien saben, la frecuencia normal de red es de 50 Hz. Entonces, eso va a afectar directamente al motor por el tema de calentamiento, por el tema de rotación, lo cual la rotación nos va a generar lo que es menor ventilación. Entonces, el motor tiene que estar diseñado especialmente para ese tipo de frecuencia. Al igual lo que es el voltaje. Nuestros motores están diseñados, la mayoría de ellos, ya depende cómo lo que requiere el cliente, para doble voltaje, para alto y bajo voltaje. Nuestras redes de alimentación normalmente son de 120, 220 volts. Igual puede haber de 220 a 440. Entonces es importante saber cuál va a ser el voltaje de alimentación para nosotros igual poder definir cuál va a ser el alambre magneto a utilizar, lo que va a ser igual el grado de aislamiento que va a tener el motor, el grado de protección. El grado de protección es un factor muy importante a la hora de seleccionar un motor, dado que depende de la aplicación y el ambiente donde va a estar expuesto el motor. Es importante definir qué grado de protección va a tener ese motor. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas utilizan lo que es un motor abierto en un ambiente hostil, un ambiente abierto, expuesto al ambiente, lo que es la lluvia, al polvo, y muchas veces se les llega lo que es quemar el motor, se va a cortocircuito por la gradación de ese aislamiento por los factores externos. Entonces, el grado de protección es importante, pero este lo va a definir lo que es la aplicación. Si tu aplicación está, por ejemplo, es un molino, en donde hay viruta de metal, donde hay bastante polvo porque es una trituradora de piedra. Entonces tú vas a requerir un grado de protección mayor a lo que si fuera un motor abierto. ¿Qué tipo de condensador requiere? Eso normalmente pues nos lo va a dar la aplicación. Normalmente las aplicaciones tienen una curva característica, puede ser una curva parabólica, una curva recta, una curva constante de carga. Entonces, dependiendo de eso, es lo que nos va igual a definir lo que es el tipo de motor y la característica que requiere. Por ejemplo, si tú requieres un par de arranque alto, entonces vas a requerir lo que es un motor con condensador de arranque, pero si tú lo que quieres también es tener una alta eficiencia, un factor de potencia correcto, entonces vas a requerir lo que es un motor con ambos capacitores. El factor de servicio. Muchas veces nuestras aplicaciones requieren, si en cierto momento, un poco más de potencia de la nominal del motor. Entonces, aquí donde el factor de potencia entra en juego. El factor de potencia básicamente, ¿qué es? Es la potencia extra que te puede entregar el motor sin que sufra un daño. Un motor puede trabajar en factor de potencia solamente por un corto periodo de tiempo. No debe ser constante la operación del motor dentro del factor de servicio. Nuestros motores que fabricamos en WEC México van de factor de servicio desde 1.5, 1.15 a 1.25. Si tú requieres un motor con factor de servicio mayor, porque así lo requiere tu aplicación, pues ya necesitamos que nos lo especifiques para nosotros poderte ofrecer un mejor motor con las características y especificaciones que requiera tu aplicación. El ciclo operativo. Aquí el ciclo operativo se refiere a cómo va a ser operado el motor normalmente. ¿Por qué? Dentro de la norma o de las normas que nosotros utilizamos para poder fabricar lo que son motores eléctricos, viene especificado lo que es un régimen de servicio o un ciclo operativo. Básicamente el régimen de servicio es cómo va a ser operado el motor, si va a ser operado constantemente, es decir, tú lo prendes y lo dejas trabajando hasta que ahora sí que termine de llenar lo que es tu tinaco, que termines de utilizarlo. Ese se le conoce como régimen de servicio S1 o continuo, que es normalmente para lo que están diseñados nuestros motores, para que una vez que tú los enciendas, se dejen trabajando a lo que es una estabilidad térmica, que se le conoce, que la norma indica que la estabilidad térmica se alcanza cuando no aumenta la temperatura del motor más de 1 grado en media hora. Posteriormente vienen regímenes de servicio, lo que es S2, que son normalmente para aplicaciones como lo pueden ser sierras, que donde cuando tú estás cortando, estás parando y prendiendo, parando y prendiendo.
también como pueden ser elevadores. Entonces, ese tipo de aplicaciones que requieren que el motor esté prendiendo y apagando son lo que van a definir el régimen de servicio. Entonces, la norma te especifica qué tipo de régimen de servicio se tiene que especificar para el tipo de aplicación que tú requieres, cuántos arranques lo requieres en cierto tiempo de tiempo, si requieres que sea reversible el giro del motor. Entonces, todo eso es lo que nos va a definir el régimen de servicio y al momento de la consulta para poder comprar un motor es importante para poder ofrecer mejor el motor adecuado para esa aplicación. ¿Cuál va a ser la temperatura ambiente del motor? Aquí la norma te indica que la temperatura ambiente a la cual están diseñados los motores, un motor estándar, es a 40 grados de temperatura ambiente. Un motor que trabaje a una temperatura ambiente mayor a 40 grados ya se clasifica o se conoce como un motor especial. ¿Por qué? Porque se requiere que se hagan estudios de lo que es el sistema de ventilación, de lo que es el grado de aislamiento, lo que va a ser la corriente de operación del motor. Entonces es importante, igual, cuál va a ser el ambiente de ese motor. Muchas veces dicen, no, pues es que el motor va a estar trabajando a orillas del mar, entonces es donde la temperatura ambiente pues, es mayor elevada a como estuviéramos aquí en la Ciudad de México. Entonces todos esos factores nos van a afectar eh, dentro de lo que es la temperatura ambiente. La temperatura de operación del motor, esto viene especificado por la aplicación en la cual va a estar el motor aplicado. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos clientes que utilizan el motor, por ejemplo, para lo que son brincolines. Dicen, no, ¿sabes qué? El motor va a estar dentro de un ventilador, pero ese ventilador básicamente es donde están niños. Un niño, si se acerca y toca el motor y está a una temperatura de operación elevada, pues se puede quemar. Ahora, si el motor está enclaustrado o está en un ambiente donde hay poca ventilación, entonces se requiere especificar cuál va a ser la temperatura de operación del motor para evitar fallas prematuras del motor por calentamiento y degradación del aislamiento. Protección térmica. Aquí es dependiendo si el cliente quiera que el motor esté provisto por protección térmica o no. Eso ya es más por especificación del cliente. Nosotros normalmente un motor estándar no lo lleva. Pero si el cliente le dice, ¿sabes qué? Yo quiero un motor que tenga protector térmico, fenolítico, bimetálico, como lo vimos en diapositivas anteriores, pues ya se va a realizar lo que es la especificación, se va, se va a definir a qué temperatura tiene que hacer la apertura, por eso ahí la importancia de saber cuál es la temperatura de operación normal del motor, porque si el motor rebasa esa temperatura ambiente normal, de operación normal, entonces es cuando el protector térmico tiene que actuar y prevenir lo que es la falla del motor. Certificación específica. Aquí es donde viene, bueno, todos nuestros motores están certificados ante alguna normativa. Los motores que se comercializan aquí en México, pues tienen que cumplirlo con lo que es la NOM 016 o 014. Y, por ejemplo, cuando nosotros enviamos o metemos motores a lo que es el extranjero, o hablemos de un cliente, por ejemplo, Estados Unidos, son motores que tienen que cumplir con normativa NEMA, pero tú requieres un motor que vas a exportar, tú vendes bombas y tú vas a exportar tu bomba a lo que es Europa. Entonces, he aquí la importancia de que nos especifiques cuál va a ser la certificación que tú requieres para poder comercializar lo que es tu motor o comercializar lo que es tu producto al cual esté acoplado nuestro motor. Y las dimensiones de lo que es el motor. Aquí viene en juego lo que es tener conocimiento de lo que es el tamaño del motor, la carcasa que requieres, la longitud y el diámetro. Por ejemplo, tú requieres un motor carcasa 56, pero que quieres una potencia alta, pero una carcasa 56, entonces vas a requerir lo que es un motor un poco más largo que si lo fuera de un HP, con a fin de poder, todas estas especificaciones te van a ayudar a ti para poder especificar lo que es tu base, tu acoplamiento y no tener errores durante el funcionamiento del motor. Y bueno, ¿cuál es la importancia de saber seleccionar un motor? ¿Cuál es la consecuencia de no saber seleccionar un motor? Pues ahora sí que es la falla del mismo, ¿no? Cuando tú, por alguna razón,
omites alguno de los puntos estudiados anteriormente, el motor llega a fallar prematuramente. Entonces, como lo vemos en las imágenes, un motor puede estar expuesto a lo que es lluvia, puede estar expuesto a lo que es un ambiente corrosivo, puede estar expuesto a un ambiente con demasiado polvo. Esto, ¿cómo se ve reflejado? Pues obviamente, si el motor, tú compras un motor abierto, hablamos de un IP21, y lo colocas a la intemperie, donde hay bastante polvo, donde puede haber entrada incluso de insectos y todo eso. Entonces, tu motor, con el paso del tiempo, va a sufrir degradación del aislante, puede haber contaminación de la grasa de los rodamientos. Entonces, el motor no va a cumplir con su vida útil y te va a fallar. Entonces, muchas veces los clientes nos llaman bastante enojados y no, es que tu motor no sirve. Ya nosotros realizamos lo que es el estudio, realizamos lo que es el análisis de falla del motor y vemos, por ejemplo, que el motor no estuvo mal seleccionado, que el grado de protección no era el adecuado, que incluso la aplicación o el método de acoplamiento no era el adecuado. Como podemos ver en la imagen derecha, el motor está acoplado a través de polea y banda. Este tipo de aplicaciones se requiere garantizar lo que es el alineamiento de las poleas, se requiere garantizar lo que es la tensión adecuada de las bandas para no crear fatiga en el eje y este se pueda fracturar. Al igual, pues lo que es el calentamiento, por ejemplo, en el motor de la izquierda, se ve que está completamente lleno de polvo. ¿Eso qué nos va a provocar? Pues en primera puede haber lo que es contaminación de rodamientos. Puede haber contaminación interna al momento que entre algún contaminante, como lo es todo el polvo. Y también puede haber calentamiento por el hecho de que ese polvo puede estar obstruyendo la transmisión de calor de lo que es interna del motor hacia las aletas. Y a la vez, al estar girando el ventilador está aventando el flujo de aire a través de las aletas, pero al estar obstaculizado, como se ve en la imagen, pues obviamente el motor no va a tener la refrigeración requerida o necesaria para poder operar a una temperatura adecuada. Entonces, eso igual nos va a generar un sobrecalentamiento y una falla prematura del motor por cortocircuito, que se vaya a tierra. La placa de identificación del motor. Muchas veces cuando requerimos seleccionar un motor y vamos, no sé, a una ferretera que estamos hablando de motores monofásicos para uso doméstico y tú quieres reemplazar un motor que ya falló o quieres comprar uno nuevo, vas y dices, no, pues es que solamente quiero un motor, ¿no? No sé, un HP. Pero tú tienes que saber qué especificaciones requieres y cuando ellos te ofrecen dos, tres motores, tú al ver la placa de datos puedes saber, sabes que este es el motor que requiero. Para nosotros es una placa de identificación que colocamos en nuestros motores. Por ejemplo, con el número 1 está lo que es el código interno que nosotros identificamos el motor. Normalmente cuando nosotros recibimos lo que son reclamaciones por garantía de motores que dicen, no, ¿sabes qué? Me falló mi motor, hazme válida la garantía. Nosotros lo primero que solicitamos es el código del motor, que viene como material o ítem en las placas de datos. Es importante que nos los proporcionen para nosotros poder tener registro de qué tipo de motor y las características de este motor. Nosotros para poder empezar así el análisis de falla, poder generar lo que es el aviso interno. Posteriormente viene, dentro de la placa de datos también viene especificado lo que es las fases con lo cual trabaja el motor. Puede ser monofásico o trifásico. En este caso, el ejemplo de la placa en pantalla es de un motor monofásico, el cual nos indica que trabaja una fase. También viene especificado dentro de la placa de especificación, lo que es el voltaje de operación del motor o a los voltajes que puede operar el motor. Este motor del ejemplo puede trabajar de 110 a 127 volts o de 220 a 254. Entonces puede operar a baja tensión y a alta tensión, ¿no? También viene especificado lo que es la corriente de operación normal del motor dependiendo al voltaje al cual esté conectado. Normalmente es importante que conozcan cuál es la corriente nominal del motor,
para poder así hacer una selección correcta de lo que va a ser el cableado o los cables de alimentación del motor. Muchas veces cuando no se conoce cuál va a ser la alimentación, la corriente nominal del motor, pues sí, el cliente puede llegar a seleccionar lo que es un cable de calibre inferior al requerido. Entonces esto nos va a provocar calentamiento por tener una mayor resistencia. Entonces es importante poder observar cuál es la corriente que nos va a consumir el motor para poder hacer una correcta selección al cable de alimentación y de los dispositivos de arranque. También en algunos casos viene especificado lo que es la corriente que va a tomar el motor a factor de servicio. Él viene especificado lo que es el factor de servicio del motor. En este ejemplo es de 1.40. Viene el grado de protección del motor, que es muy importante, como ya hemos mencionado, para saber cuál va a ser saber cuál es si es adecuado para la aplicación que se requiere. Viene especificado lo que es el régimen de servicio, que es S1, que significa que es régimen continuo. Una vez que tú arranques el motor tiene que estar operando hasta que alcance una estabilidad térmica. Viene en algunos casos la especificación del capacitor que lleva. En este caso es un motor que es un motor con capacidad permanente. Lo sabemos porque el capacitor permanente es de menor capacitancia que el motor que tiene solamente un motor de capacitor de arranque. El motor de capacitor de arranque tiene la capacitancia de ese capacitor es mayor. Entonces, en este caso es de 55 microfaradios. Entonces, eso nos indica que es un motor de capacidad permanente. En el número 5 nos indica lo que es la carcasa del motor. Con eso nosotros sabemos las dimensiones que va a tener el motor. En este caso es un motor carcasa 48J, que significa que es para uso bomba. Entonces, este motor en el eje puede llevar lo que es rosca. También en algunos casos para uso bomba se requiere lo que es una brida. Entonces, dentro de esa especificación o de esta nomenclatura se va a especificar si lleva bridas, si tiene eje especial, el tamaño de la carcasa. Entonces, para nosotros igual es importante para poder seleccionarlo correctamente para la aplicación específica. Viene lo que es la frecuencia de operación nominal del motor. Si nosotros operamos el motor a una frecuencia distinta a la que viene indicada de planta, entonces es importante hacer la consideración de que el motor puede llegar a tener lo que es calentamiento, puede llegar a tener lo que es falla prematura. Como habíamos mencionado anteriormente, si el motor opera con variador de frecuencia, es importante que se especifique para poder nosotros diseñar un motor que pueda operar a esas frecuencias requeridas. Normalmente, pues como en la red de alimentación que nosotros tenemos en nuestras casas, pues es una frecuencia de 60 Hz. Viene también explicado lo que es la velocidad de rotación nominal del motor, a la cual va a estar operando una vez que alcance la velocidad. Una vez que aperture el centrífugo, se va a alcanzar la velocidad nominal y esa es la velocidad a la que va a estar corriendo el motor. Esta velocidad que está especificada en la placa de datos siempre va a ser inferior a la velocidad síncrona, a la cual es teórica, se calcula. Por ejemplo, este motor, la velocidad síncrona sería de 3600 RPM, pero ya con carga y considerando todas las pérdidas que pueda existir, va a estar girando 3460 RPM. Como habíamos mencionado anteriormente, pues la importancia de saber cuál es la velocidad del motor es para saber si puedo colocarlo o no en mi aplicación. Tú no puedes colocar un motor de 2 polos, en este caso, que gira 3400 RPM, cuando tu aplicación tenía su motor anterior que era de 4 polos, que giraba 1800 RPM. ¿Por qué? Porque al final de cuentas puedes tener lo que es una sobrecarga, puedes experimentar lo que es calentamiento, puede que tengas alguna ruptura de tu aplicación, porque el motor no es apto para esas especificaciones. También dentro de la placa viene especificado lo que es la elevación de temperatura. ¿Por qué es importante? Porque muchas veces los clientes nos dicen, oye, ¿sabes qué? Es que el motor se calienta tanto. Digo, ok, perfecto. Entonces, cuando hacemos las mediciones de lo que es la temperatura ambiente a la que está especificada el motor y la elevación de temperatura a la cual está experimentando el motor, nosotros podemos decir si el motor tiene algún problema o está dentro de especificación. Si el motor se dentro del delta T, entonces el motor
puede estar experimentando alguna obstrucción de ventilación, puede estar experimentando algún subvoltaje que está requiriendo mayor corriente, entonces por eso se está elevando más. Entonces, cuando tú observas que el motor está trabajando fuera de ese rango de elevación de temperatura, puedes contactarte aquí con WEC México para poder recibir asesoramiento y decirte si el motor está trabajando bien o tiene algún problema. Dentro de la placa de datos también vas a encontrar lo que es la relación de corriente de arranque contra la relación nominal. En este caso podemos ver que es de 4.9. ¿Por qué es importante este parámetro? Muchas veces cuando nosotros conectamos un motor y este motor está provisto o dentro de la red de alimentación con un breaker que te va a ayudar a prevenir alguna sobrecarga, un cortocircuito, y tú arrancas el motor, pero el breaker no está correctamente seleccionado, te va a estar botando y botando y botando y dices, oye, ¿por qué? ¿El motor tiene algún problema? Y no, simplemente es por la mala selección del breaker. Entonces, tú, al tener este dato, puedes calcular cuál va a ser la corriente de arranque que va a tener el motor. Y con eso vas a poder hacer una correcta selección de tus dispositivos de protección para tu motor. También viene especificado a la temperatura ambiente a la cual está diseñado el motor. La norma te especifica 40 grados. Este motor es un motor especial que puede trabajar a 70 grados ambiente. Por ejemplo, se puede tener lo que es una aplicación de horno, en el cual es una temperatura elevada, mayor a la cual especifica la norma. También viene especificado lo que es el modelo del motor, en el número 19, y con ello también viene especificado lo que es la fecha de fabricación del motor. Para nosotros es importante saber la fecha de fabricación del motor, dado que nuestros productos de WEC México te ofrecen una garantía de 2 años a partir de la fecha de fabricación de lo que es el motor. Entonces, tú cuando nos hagas una consulta, ya sea por consulta técnica, por reclamo de garantía, es importante que nos compartes lo que es el ítem, como viene el número 1, que viene especificado por 8 dígitos, lo que es la fecha de fabricación del motor, y con nosotros podemos tener registro de las pruebas aquí internas del motor y a dar apoyo. Ahora, por último, dentro de la placa de datos viene especificado lo que son los diagramas de conexión. Como había mencionado anteriormente, el estator bobinado, las terminales que vienen del estator bobinado, viene por colores para facilitar la identificación de estas mismas, pero también por código, ¿no? Por T1, T2. Y entonces la placa, dentro de la placa de identificación, viene el diagrama de conexión si tú lo quieres conectar a baja tensión o a alta tensión. Es importante saber la interpretación de este diagrama, dado que muchas veces cuando no se conoce se puede llegar a hacer una conexión incorrecta y esto nos atrae una dos, o que el motor no arranque, que el motor arranque pero tenga problemas de funcionamiento, que diga, no, es que tiene, tiene poco par. Muchos dicen, no, es que está como que flojo, gira muy lento. Entonces, todos estos problemas de conexión pueden derivarse en una falla prematura del motor. Y bueno, básicamente son los puntos mencionados anteriormente, lo cual vas a encontrar dentro de una placa de identificación de un motor B. Y pues, básicamente es la visión general de lo que son los motores monofásicos de que nosotros fabricamos en WEC México. No sé si tengan alguna pregunta. Había una que decía ISOL y tenía marcado F. ¿Qué significa? Dentro de la placa. Sí, sí, dentro de la placa. Ok. Y sol. Y sol significa, bueno, por el idioma con lo que está la placa, pero básicamente es el aislamiento con lo cual está fabricado el motor. El grado de aislamiento, la norma te indica que puede haber grado de aislamiento A, puede haber grado de aislamiento B, F y H. ¿Qué es lo que te va a definir el grado de aislamiento? El grado de aislamiento te va a definir la temperatura máxima a la que puede operar el motor. En este caso, en el ejemplo de la placa que estamos viendo en pantalla, es un grado de aislamiento F. El grado de aislamiento F
que soporta una temperatura máxima de 155 grados Celsius. Entonces, si tú, el motor, por cualquier cuestión, dices, no, ¿sabes qué? El motor está operando a 165 grados, entonces vas a estar experimentando una degradación de ese aislamiento. Pero normalmente ya una temperatura de 155 grados es bastante alta para un motor eléctrico, lo cual la temperatura nominal de un motor que nosotros o tenemos en nuestras casas viene siendo de 90 a 110 grados, entonces está bastante sobrado, está bastante protegido el motor referente al grado de aislamiento que está provisto el motor. El grado de aislamiento lo garantiza lo que son los papeles aislantes de fondo de ranura, de cierre de ranura, el barniz con el que viene de fábrica o de nuestro proveedor es el cable magnético, más aparte el barniz que nosotros colocamos, ya sea por goteo o por inmersión. En este caso, pues son motores monofásicos, son por inmersión. Entonces, todos esos aislantes garantizan el grado de protección F, que diga el grado de aislamiento F. ¿Alguna otra pregunta? Por ejemplo, eh, nosotros aquí en la aplicación se trabaja con café, normalmente es en áreas rurales. Eh, en muchas áreas rurales, pues no hay energía trifásica, sino solo monofásica, entonces son motores monofásicos incluso bastante grandes, hasta de 10 HP. Mi pregunta era en relación, son beneficios húmedos, hay humedad, hay polvo, está la intemperie a veces. ¿Cuál sería el grado de protección IP que recomendaría para ese tipo de aplicaciones? Ok. Por la potencia que me menciona y el ambiente al cual está expuesto el motor, yo recomendaría primero lo que es un motor de nuestra línea W22, que es un motor de carcasa fundida. En, en este caso, por ejemplo, es como el ejemplo de la fotografía de la izquierda. Es un motor de carcasa fundida y sería un grado de protección IP55. El grado de protección viene especificado por dos dígitos. El IP, pues, es Index Protection, y el primer dígito se especifica lo que es el grado que soporta contra sólidos. Entonces, un grado IP55 o el primer 5 te dice, ¿sabes qué? Puede operar el motor dentro de un ambiente de polvos sin que, y este debe soportar, no debe de penetrar esos polvos dentro del motor. Ahora, el segundo dígito te especifica el grado de protección que tiene contra líquidos. Entonces, en mi recomendación que te estoy dando de IP55, te indica que puede soportar chorros de moderada intensidad, como lo puede ser lluvia, que sin que experimente el motor algún problema. Ya si el motor, por ejemplo, lo requieren lavar, que es muy dado en la industria alimenticia, entonces sí requiere un mayor grado de protección contra agua, mayor. Pero en este caso que el motor está expuesto a intemperie, a polvo, incluso algunas veces a lluvia, entonces yo creo que un motor IP55 sin problema te puede funcionar. Gracias. Sí, normalmente la maquinaria viene con motores de esa grado de protección, pero a veces yo compro aquí de manera local, igual imagino que son fabricados en México. La maquinaria viene de Brasil, por Beck Brasil, pero sí había tenido esa pregunta, ya que los equipos están en áreas rurales y son motores de 5, 10, 7.5 caballos de fuerza, monofásicos. Sí, lo más adecuado para esa aplicación sería un grado de protección IP55. Ya si normalmente lo que más puede perjudicar a un motor, obviamente, es la humedad. Entonces, si tú quieres o tú gustas proteger más tu motor por el tipo de ambiente, entonces, bueno, normalmente la industria cafetera pues está un poco más dado en las costas, ¿no? Entonces llega a ser un ambiente un poco más salino. Entonces puedes incluso
solicitar lo que es un grado de protección IP56 que te ofrece un grado de protección mayor a lo que es líquidos, en el caso de que esté expuesto a chorros de alta presión, pero yo creo que sin problema te puede soportar un IP55.